Muy buenas tardes a nuestra audiencia, buena tarde a tu oyente. Les damos una cordial bienvenida al webinar Estados Unidos y la guerra comercial, la posición de América Latina, eh, que esta es una actividad organizada en el marco de los eventos académicos que organizamos desde la Red Latinoamericana de Derecho Internacional o la Red LatDay. La red LatDay fue creada en 2009 y es la primera red regional de la Society of International Economic Law. Funciona como una organización académica plural, sin fines de lucro, que busca conectar a quienes investigamos derecho económico internacional o trabajamos en temas de derecho económico internacional en nuestra región. La misión de nuestra red es fortalecer la cooperación regional, promoviendo el diálogo académico, el intercambio de conocimientos, la construcción colectiva de saberes. Y por eso organizamos espacios como este, para poder reflexionar la región desde los desafíos del derecho económico internacional. Y por eso hoy nos convoca un tema urgente y complejo, que es el papel de América Latina en medio de las tensiones comerciales y globales, con una especial atención a la política comercial adoptada por los Estados Unidos y los impactos que tienen nosotros. Para ello contamos con tres invitadas y un invitado de primer nivel, a quienes agradecemos profundamente su compañía. En primer lugar, la doctora Magali Favarato Prieto Fernández, doctora en Derecho y Desarrollo por la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, investigadora en Comercio Internacional y Gobernanza Regulatoria, miembro de reconocidas redes internacionales como la Society of International Economic Law y la Helsinki Economic Society. Es además abogada y profesora vinculada a centros de estudios de geoeconomía y desarrollo global en Brasil. La profesora Blanca Martínez, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, eh, Actualmente es asociada de una firma de abogados y ha trabajado con el gobierno mexicano en temas relacionados precisamente con el comercio y este tipo de coyunturas. Y el profesor José Manuel Álvarez Zárate, doctor en Derecho, docente de la Universidad Externa de Colombia, con casi 30 años de experiencia en Derecho Económico Internacional, Comercio y Arbitraje, asesor en negociaciones de tratados de libre comercio, autor de más de 50 publicaciones en el área, y parte del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externa de Colombia. Y saludo también a la codirectora de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional, la doctora Natalia Figueiredo, y una especial mención a la Academia Colombiana de Derecho Internacional, que se une en la organización de estos eventos. Les recordamos que la red cuenta con no solo estos espacios, sino también nuestras redes sociales, en donde pueden seguirnos, y un pequeño anuncio sobre el posgrado en Derecho Económico Internacional que ofrecemos desde la Universidad Externa de Colombia. Natalia, adelante. Tienes el micrófono apagado. Muito obrigada, Diana. Bom, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco, né? A audiência, os nossos convidados. Como a Diana mencionou, esse evento é promovido pela Rede Latino-Americana de Direito Internacional Econômico, que é uma rede que busca trazer pesquisadores, acadêmicos e profissionais que atuam em matérias relacionadas, né, ao direito internacional econômico, comércio internacional, investimentos. E aqui na nossa rede latino-americana, a gente tem uma série de iniciativas, né, uma série de projetos. E é muito legal vocês, quem não conhece, né, acessar a nossa rede social no LinkedIn, né? A gente vai colocar aqui para vocês o link da nossa rede no LinkedIn e também o nosso blog, que é onde a gente divulga as nossas iniciativas, né, da rede. E para contar um pouquinho para vocês das nossas iniciativas, o que a gente tem, né? Basicamente, nós promovemos alguns webinários ao longo do ano, né, oferecendo debates sobre temas atuais, como o que a gente está promovendo hoje, sobre a política
comercial dos Estados Unidos, né, e os impactos sobre a América Latina. Nós também organizamos uma conferência bienal que é realizada de forma presencial em uma das universidades parceiras na América Latina, e a gente lança uma chamada também de artigos para quem se interessar, né? Atualmente, a gente lançou um convite para que as universidades parceiras possam ali se candidatar para receber essa conferência, e mais daqui a alguns meses a gente deve lançar a chamada de artigos. A gente também tem um prêmio super interessante, que é o Prêmio Jurista Global, que é um prêmio que busca reconhecer contribuições de destaque para o fortalecimento da integração regional e do direito internacional econômico na região. Então, é um prêmio voltado para alunos de graduação e também de pós-graduação, né? E no ano passado, por exemplo, os vencedores ganharam um voucher para realizar ali um curso de verão ou inverno no World Trade Institute na Suíça. Então, fiquem também ligados com o lançamento desse prêmio. A gente também tem uma novidade esse ano, que é o lançamento do projeto Research Hub, que é uma plataforma colaborativa em que a gente busca divulgar e fomentar pesquisas de autores, pesquisadores latino-americanos e seus trabalhos acadêmicos. E, por fim, a gente também está organizando, né, uma competição simulada, um moot court, para capacitar novas gerações de juristas latino-americanos em disputa de comércio e investimentos. Então, fiquem atentos no nosso canal, né, no LinkedIn, e também no nosso blog, que a gente vai colocar aqui para vocês, no nosso chat. Bom, depois da nossa pequena propaganda, né, em relação à rede latino-americana, vamos ao que interessa, que é o tema, né, do nosso webinário. Bom, como muitos devem saber, e esse tema é muito discutido na mídia, nos últimos anos, especialmente a partir de 2017, os Estados Unidos têm adotado uma série de políticas que vão além do comércio tradicional. Essas políticas abrangem também não só comércio e tarifas, né, mas também fluxos de investimento, controle sobre tecnologias estratégicas, com dois objetivos principais: proteger a sua economia e também conter o avanço econômico e tecnológico da China. Mais recentemente, como todos devem ter visto na mídia, o presidente Donald Trump inaugurou uma política tarifária sem precedentes. Ele estabeleceu uma tarifa base de 10% sobre praticamente todas as importações e criou um sistema de tarifas recíprocas que variam de país para país. E tarifas que, para alguns países, são extremamente altas, como para a própria China, né? Essas medidas, somadas a restrições de investimentos e exportações estratégicas, geraram grande preocupação internacional. Há um alerta de que essa nova rodada de tarifa provoque uma reversão no crescimento do comércio global e desestruture cadeias de valor. Além disso, a resposta chinesa já veio com suspensão de exportações de insumos essenciais, como terras raras e minérios que são extremamente importantes para tecnologias de ponta. E nesse encontro de hoje, a gente não quer apenas analisar essas políticas e seus impactos global, mas refletir também sobre como a América Latina se insere nesse contexto. Então, para começar, a gente vai fazer uma primeira roda de perguntas para os nossos convidados e convidadas, né? E eles, a partir das nossas perguntas, vão começar a discussão, né? Então, muito obrigada, doutor José Manuel, doutora Blanca, doutora Magali. E vamos às primeiras perguntas, né? Então, a gente fala um misto de português e espanhol, mas no fim todo mundo se entende. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, né? A política tarifária adotada pelos Estados Unidos durante o governo Trump é marcada por medidas protecionistas e pela chamada guerra comercial, especialmente com a China. Na visão de vocês, quais são os objetivos e características dessa política? Quem pode começar? Bueno,
Si quieren, empiezo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana y Natalia, por la organización y a los doctores Álvarez Zárate y la doctora Prieto Fernández, que es un gusto compartir con ustedes y pues y gracias a todos los participantes por estar acá. Entonces, bueno, pues para empezar y también como quizá nos sirva de forma de introducción, justo lo que estamos viendo, ¿no? La política arancelaria adoptada por la actual administración del presidente Trump, quizá implica un cambio también en la tradición comercial de Estados Unidos. Entonces, tenemos por un lado, yo creo que son 5 grandes ejes en los que la podríamos resumir. ¿Qué es lo que dice el presidente y lo que dice el gobierno de Estados Unidos de lo que busca, ¿no? A través de esta nueva política comercial? Entonces, en primer lugar, pues dice que lo que busca es reducir el déficit comercial, ¿no? Y que incluso pues ha sido una de las preocupaciones del presidente Trump, incluso desde su administración anterior, y al grado de que pues ha llegado a calificar este déficit como una emergencia nacional, ¿no? Y que él establece estos aranceles como una herramienta para corregir el desequilibrio que existe frente a sus socios comerciales. Ahora también lo que se busca, otro grande eje, pues es la necesidad quizá de reindustrializar la economía y proteger sus empleos. Entonces ha sido un discurso del presidente Trump, ¿no? E incluso desde la campaña y quizás hasta desde la campaña, y más bien desde la campaña y desde la administración anterior, que lo que busca es poner en el centro a los trabajadores estadounidenses, ¿no? Y busca también generar intensivos para que generar incentivos para que las empresas regresen a fabricar al territorio estadounidense y pues que con esto también le ayuda y una de las herramientas que le ayuda pues son los aranceles para buscar fomentar la localización de las industrias que considera estratégicas. Ahora también otro de los ejes que considero pues es que ha buscado responder a lo que denominan como abusos comerciales, ¿no? Entonces ahora escuchamos mucho también del presidente que está acusando a otros países de beneficiarse de un sistema que ahora él considera que es injusto para Estados Unidos y que por eso le justifica establecer ciertas medidas unilaterales justo para volver a equilibrar la balanza. Eh, otro eje que se me ha ocurrido a mí también es que quizá los está usando como una especie también o como una forma de llevar a cabo recaudación fiscal, porque si bien pues no son utilizados tradicionalmente los aranceles como una fuente de ingresos, lo que también ha dicho el presidente es que estas medidas pueden aportar miles de millones de dólares, ¿no? Según ha dicho al fisco estadounidense. Y bueno, ahí también pues eso se me ocurre porque pues sabemos que Estados Unidos es un país grandemente endeudado, ¿no? Entonces necesitan también dinero para satisfacer pues sus necesidades internas, ¿no? Y establecer políticas. Y por otro lado, pues también creo que considero que ha estado utilizando o le ha dado un uso geopolítico a estos aranceles. Entonces, la realidad también es que han sido utilizados como instrumentos de presión, ¿no? Pues dependiendo, ¿no? De lo que se busque. Entonces, por ejemplo, considero que ese ha sido el caso de México. En el caso de México, también vemos que no solamente se están utilizando estos aranceles, ¿no? Como medidas proteccionistas para la economía estadounidense, sino que busca perseguir otros fines, ¿no? Como pues, lo que dice Estados Unidos en materia de seguridad y migración, ¿no? Entonces también ha utilizado para México una forma de presión para el gobierno mexicano para pues actuar en estos temas, ¿no? Como el tráfico de drogas y específicamente fentanilo y también para atender pues la crisis migratoria que señala Estados Unidos también que padece en estos últimos momentos. Em, no sé si quieran que la deje acá para darle la palabra a alguien más. Yo estoy feliz, Blanca. Yo por mí que sigas, porque estábamos en una lista muy buena. Pero, pero bueno.
eh, si les parece, yo como abrí el micrófono, quisiera solo comentar muy rápidamente si les parece. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a Natalia y Diana por la iniciativa y a Magali también por la iniciativa y creo que de este tema podríamos hablar semanalmente y tener una novela. Y va a ser una novela o una telenovela, eh, por lo menos de eh, eh, 1500 días, lo que quedará del mandato del señor Trump. Si es que no hay un Trump 2 o que puede ser él o que puede ser otra persona que sigue en este camino, porque en esa lista que, que está muy bien elaborada y muy bien pensada, Blanca, felicitaciones. Hay unos intereses internos y algo que está ocurriendo al interior de los Estados Unidos. ¿M? Y escuché el otro día en una entrevista, no me acuerdo porque todos los días esto, hay mucha gente así como nosotros que está opinando y al interior de los Estados Unidos, mostraron cómo lo que se estaba incrementando también al interior era una, un incremento grandísimo y exponencial de lobistas. Es decir, la industria del lobby, que ya de por sí es grande en los Estados Unidos, se ha incrementado. Entonces, porque al interior lo que está pasando y que yo comparo pues con las realidades nuestras de algunos presidentes en Colombia hace no muchos años, usaron, bueno, por supuesto no una guerra comercial porque no tenemos con qué hacer una guerra con caucheras desde Colombia a nadie. Entonces, lo que usó fue instrumentos de política para favorecer a sus amigos y conseguir apoyos políticos. Eso lo escuché y me pareció que se parecía mucho a lo que, a lo que había sucedido hace 12, 15 años aquí en Colombia y un poco más, y que volvió muy popular a un presidente que pasó por acá. Entonces, me puse a mirar y claro, y después encuentro otro comentarista que se estaba quejando y estaba diciendo que lo que estaba generando era un incremento de la corrupción justamente por esos lobbies. O sea, entendí de una corrupción diferente a como la entendemos aquí, que van y asaltan los recursos del Estado, pero como una corrupción en cuanto a que limitar, o sea, haber limitado y estar tratando de manejar la economía y la política comercial desde la Casa Blanca, lo que está generando es favores a sus amigos y a los que no lo apoyaron los castiga y les afecta pues en el suministro y les afecta la cadena de valor y sus importaciones. Entonces eso por ese lado. Y yo creo que eso es un punto número 6 que uno lo pudiera incluir en esa lista blanca que me parece muy buena. Pero otra, y quisiera ya hablando de, del impacto y del impacto para América Latina. No podemos dejar de pensar en todo lo que está sucediendo y en China. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el papel de América Latina? Y yo me pregunto que comentábamos hace unos minutos antes de empezar el evento, pues todos estamos callados porque todos estamos asustados. Yo no quiero decir nada porque supongo que nadie quiere hacerse notar porque al otro día no va a tener la tarifa lineal del 10%, sino le va a decir, le va a poner el 50%. O definitivamente, en el caso de Colombia, su café y su banano no va a entrar aquí. Y ya eso es una gran cantidad de nuestras exportaciones que van a los Estados Unidos. Y bueno, y flores, ¿sí? Son tres grandes rubros de los que exportamos y de lo poco que exportamos a Estados Unidos, entonces todo el mundo está callado. ¿Y cuál va a ser el papel? Entonces, nos vamos a reunir y nos vamos a reunir ¿cómo? Eso se va a notar. Nos vamos a reunir vamos a ir a México con esa maravillosa presidente que tienen, que ha sido un ejemplo para toda América Latina. eh, o vamos con Brasil, que son de los grandes, y vamos a ir todos juntos.
pues yo creo que si tratamos de empezar a reunirnos, pues va a ser evidente y lo que podría suceder es que directamente va a irse contra todos y no le va a importar y no vamos a poder hacer nada y podríamos afectar una gran cantidad de nuestros productos que exportamos a los Estados Unidos y esto va a generar un problema muy grande. Ahora, ¿qué veo entonces también en América Latina y de lo que está pasando? Estamos cometiendo un error gigantesco, pero parece que no hay más remedio de sálvese quien pueda. Cada cual en ese lobby, en esa cadena de lobbies, empezar a pagar lobistas, a ver qué productos sacamos y cuántos millones de dólares además van a pagar nuestros empresarios, lo que me parece grave. Me parece terrible que eso esté sucediendo. Pero aparte de eso, oye, la lista es larguísima. La lista es larguísima y con esto paro para que Magali nos converse y de pronto tienes más en la lista y yo estaba anotando y, y seguimos en esta lista larguísima y cuando vayamos a ver decir, esto es de locos, ¿sí? Que no, de por dónde vamos a empezar con esta lista de problemas. Pero el punto al que quería referirme es que me, en lo que me gusta Trump y en lo que me gusta de esta política, y bravo por Trump, yo creo que soy de los pocos que lo va a aplaudir y lo seguiré aplaudiendo, es porque ha mostrado y ha hecho evidente lo que en el mundo del comercio internacional y de la economía internacional no se hablaba sino por los países del sur que nadie escuchaba. Y es la hipocresía de varios países, o sea, en Europa, en China, en todas partes, que tienen unas barreras arancelarias, para arancelarias, que qué importa la tarifa que estés en ceros si no puedes exportar. Eso le pasa mucho a nuestros países, le pasa a México, le pasa a Colombia, le pasa a Brasil. Fíjense nomás la política de Brasil de deforestación y que nos están imponiendo unas barreras al café, al cacao, y son barreras definitivamente comerciales. Que- Entonces, lo que ha hecho el presidente Trump, y lo felicito por eso, es abrir un espacio para que conversemos de la hipocresía de la política global en materia de comercio internacional. Porque dijo en uno de sus tantos discursos, lo que me hagan, yo le hago. Y como no me deja importar estos productos, yo le impongo una tarifa de 100% o 80%. Y yo creo que lo otro que tenemos que agradecerle al señor Trump es que tenemos que empezar definitivamente a negociar y a renegociar la OMC, que no sirve para nada, ¿sí? Dejó de servir. Estados Unidos ya no cree en la OMC hace más de 8 años. Entonces, el señor Trump lo que está haciendo es hablando claro. Él me parece que estuviera hablando, lo que pasa es que tiene todo el poder del mundo, pero él me parece muy latinoamericano y muy del sur global. Oiga, no nos están dejando exportar las reglas, que en mi criterio son unas buenas reglas, todo el mundo las está violando. Y yo creo que en eso me encantaría que hiciéramos un, 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 un evento, si se puede, en algún momento para ver todas esas cosas positivas y la diplomacia. Y la diplomacia es lo que nos queda aquí en América Latina y unirnos, que era lo que hemos tratado de hacer y que no hacemos, o por lo menos conversamos mucho de eso y no lo hacemos en la práctica, unirnos entre nosotros, no para pelear con el señor Trump y con los Estados Unidos, sino para empezar a tener y fortalecer unas cadenas de valor muchísimo más fuertes. Y con esto paro y creo que ya, porque hay mucho que hablar, y paro acá. Muchas gracias, Blanca, por ese maravilloso inicio con esa lista tan ordenada y muchas gracias. Muito boa noite a todas e todos. Natália e Diana, obrigada pelo convite. Um prazer enorme compartilhar esse espaço com vocês e também com a Blanca e o José Manuel, com essas provocações tão fortes nesse momento. Eu vou seguir um pouco
para não me repetir do que já foi dito, vou seguir um pouco mais a respeito do que a Blanca já comentou, a respeito dos objetivos da política de Trump. Ela comentou sobre a redução de déficit comercial, o comércio como ferramenta política e diplomática. Eu vou acrescentar algumas características da política Trump, e o que eu gosto também de dizer num artigo que eu escrevi, inclusive com a professora Michele também, do quanto a política Trump, ela, claro, tem elementos muito disruptivos, muito fortes, e tudo que temos dito, mas também o quanto existe de continuidade na política Trump em relação ao modelo já inaugurado pelo Trump no seu primeiro mandato, mas, de alguma forma, também continuado pela administração Biden. Então, outros dois elementos que eu poderia acrescentar em relação à política dele, do que já foi dito, é a questão da politização de tarifas, né? As tarifas como um instrumento político, com características tanto punitivas quanto coercitivas, e talvez até mesmo negociadoras, como instrumentos de negociação. A reciprocidade tarifária, que a Blanca já comentou, mas eu queria acrescentar um pouco no quanto a ideia de buscar igualar tarifas rompe com toda a lógica que nós conhecemos do comércio internacional, o princípio de nação mais favorecida, né? O quanto sentido faz pensar em igualar tarifas, né? Os economistas estão todos tentando entender se existe uma lógica por trás. Até ontem eu li um artigo do professor Baldwin, em que ele fala que existem duas teorias principais, né? Uma que é a teoria conspiratória, que ele acha até que é conspiratória, que é um mal, realmente é um mal, o quanto essa política ela rompe com tudo e tem um elemento por trás que pode reformar e transformar toda a lógica, e o quanto ela é caótica, e realmente as pessoas, nem todos, essa lógica toda que os economistas estão buscando, talvez ela não exista. E aí eu passo para o quinto elemento, que seria da política do Trump, que é a ideia de uma política do espetáculo, né? Que é essa adoção desse estilo agressivo, performático, com anúncios abruptos de redes sociais, gerando incerteza, provocando táticas de negociação. E, no primeiro momento, já chegou a comentar de que ele estaria empregando ali uma agilidade, o que se chamou de lógica das startups do Vale do Silício, que são os fail fast and fail better, mas, na verdade, o que tem prevalecido é que é exatamente um aspecto mesmo performático, de ênfase em negociações pragmáticas, inspiradas muito mais no setor de transação, de mercado imobiliário de Nova York, que foi onde ele adquiriu toda essa expertise, muito mais do que em startups do Vale do Silício. Então, acrescentando essas outras características, eu vou trazer aqui para trazer um elemento novo, que seria o quanto essa política do Trump tem de continuidade em relação também ao que já vinha sendo feito, elementos de continuidade. Então, o que eu vejo aqui? Primeiro, obviamente, a ideia de conter a China, né, que também não é novo na política de Trump, limitação de setores estratégicos, como 5G, semicondutores, agora inteligência artificial. A ideia de reindustrialização dos Estados Unidos, que a Blanca colocou, mas que já estava muito presente em políticas anteriores, né, como incentivo à produção doméstica, a ideia de reshoring, que o Biden já tinha muito bem trabalhado com isso, nos setores de aço, alumínio, automóveis, a ideia de segurança nacional como a política comercial articulada com política industrial e cadeias de valores estratégicos, uma rejeição ao multilateralismo
e preferência por acordos bilaterais, né? Isso ali ficou muito claro também ali já na política de Biden com a Catherine Tai no USTR, em que eles promoveram aqueles acordos mais flexíveis, não vinculantes. Os exemplos claros são o Marco Econômico Indo-Pacífico, o IPEF, né, na sigla em inglês, e também o APEP, que é a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica. E também um outro elemento que eu vejo uma continuidade na política de Trump e que existia também em outras políticas, tanto do Biden quanto do Trump 1, digamos assim, que é a ideia de fortalecimento do papel de outros órgãos ao lado do Departamento de Comércio, ao lado do USTR, como Departamento de Estado, Departamento do Tesouro, o CFIUS, que é a agência voltada para contenção, aliás, para as políticas de investimento, screening, que a Natália sabe tão bem sobre isso, estuda o assunto também. Então, esses são todos elementos que eu vejo mais como uma continuidade do que como uma ruptura, que foram todos os outros antes colocados. E com isso eu espero ter acrescentado aqui nessa primeira rodada para introduzirmos o assunto. Ótimo, muito obrigada. Falas excelentes, né? E a gente começou a tratar das várias características e dos objetivos da política tarifária do governo Trump e vimos que muitos dos objetivos também representam uma continuidade, mas ao mesmo tempo temos várias rupturas, né? Como uma maior politização nesse governo, essa política do espetáculo, essa questão das indústrias do lobby, né? Que a gente vê um capitalismo capturado pelas elites, que é algo que a gente fala muito na América Latina, mas que agora a gente volta ali com essa preocupação também, a discussão disso junto aos Estados Unidos. Bom, muito já se falou, mas alguém gostaria de complementar mais sobre essas questões da ruptura ou continuação da política? Em que medida o governo Trump é uma continuação ou representa uma ruptura em relação a governos anteriores? Não sei se alguém quer fazer mais alguma complementação. Qué pena, yo voy aquí. A mí me, bueno, estamos de acuerdo en que hoy es el primer capítulo de esta larga saga y esta novela. Esta lista que tenemos, que, que, de verdad que aprende uno mucho de nuestros colegas cuando estamos en estas conversaciones, esa lista, eh, ¿cómo la vamos a abordar? Porque en todo lo que se ha dicho, veo que hay una razón, veo que hay un problema y tengo por lo menos 15 asuntos y yo creo que la lista la podemos ir aumentando. La ruptura o política o una continuidad. Y yo partiría de un asunto. ¿Cómo nos vamos? Con las teorías usuales del comercio internacional que no funcionan, que son una gran falacia, porque parten de muchos presupuestos que no son reales. En el libre comercio, los que dicen que el libre comercio, pues oiga, nos quedamos discutiendo la teoría de lo que debería ser y todos los elementos y todas las condiciones que se deberían dar en todos los países del mundo para que realmente haya. Eso no existe. Tenemos un consenso desde hace muchos años que el comercio no es libre, sino que el comercio es regulado. Estas situaciones son una nueva regulación. Veámoslo como normas, o sea, porque son normas impuestas por un poder que estamos siguiendo. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar el mundo? Esa sería una pregunta, y si nos vamos con las teorías o nos vamos con la práctica. Yo me iría por lo práctico. Desaparezcamos la OMC, que no sirve desde hace mucho,
Denunciemos los tratados de libre comercio porque también allí, si los Estados Unidos lo que está buscando es empezar negociaciones bilaterales, pues por lo menos en el caso de Colombia, de México, de los países, de otros países de América Latina, Brasil no tiene, Argentina no tiene, tenemos tratados de libre comercio. ¿Los violó? Los ha dejado por el piso. Entonces, esto implica una renegociación y una renegociación que requiere sentarnos a conversar desde las realidades y sin hipocresías. Bravo, Mr. Trump, por haber desenmascarado el comercio internacional. Voy a repetir esto muchas veces. ¿Sí? Me van en vez de devolverme cuando vuelva a los Estados Unidos, me van a recibir con bombos y platillos por decir bravo, Mr. Trump, porque ha desenmascarado la hipocresía del comercio internacional. Y sobre las bases de esa hipocresía descubierta, negociemos desde lo práctico, en donde los países entonces podamos tener, y es lo que puede hacer América Latina frente a Estados Unidos y frente a todo el mundo, porque lo que debe hacer no solo América Latina, sino solo el sur global, ok, lo que está diciendo el señor Trump tiene sentido, diga, en general, ¿no? O sea, como en los puntos que han aquí ordenado y académicamente se han discutido. Tiene razón, los países necesitan resguardar su política fiscal, tener equilibrios comerciales, cambiarios, y esta cosa de que ya no podemos tener política industrial desde la OMC, y con los TLC es peor, de, con el TRIMS, que no podemos tener ningún tipo de política para apoyar industrias que Europa, Estados Unidos, China, todos las han adoptado porque son millonarios y tienen todos los subsidios y además su política que impide que varios productos compitan, pues sobre la base de las realidades y las verdades, negociemos. Todos tenemos sectores estratégicos para proteger nuestros empleos. Estoy de acuerdo con el señor Trump y no soy republicano. Soy más del otro lado, liberal hacia la izquierda o progresista, como se les dice ahora. Pero tiene razón. Entonces yo creo que negociación práctica, de pronto para lo único que sirve la OMC, recordemos que son dos elementos importantes cuando se creó la OMC. Tener un sitio para negociación, que definitivamente no está sirviendo para nada, pero podríamos coger ese elemento que queda de la OMC de negociación, de espacio de negociación, para transformarla. Y esa es mi propuesta. Vamos con nuestras propuestas a decir, necesitamos balances. ¿Cómo los logramos? No sé. Y para Magali, o sea, detrás de esto hay una teoría que es la teoría que se usó en la negociación de la Ronda Uruguay, de desarancelizar el comercio internacional y las barreras. Lo que la teoría decía, pongámosle un precio a las barreras para arancelarias y volvamos las arancel y vamos bajando. Pues me parece que eso es lo que han hecho en Estados Unidos, ¿sí? Ponerle un precio a las barreras comerciales que se las imponen a los Estados Unidos. Y se le imponen a todas partes del mundo y los mismos Estados Unidos. Entonces, es eso lo que yo veo que hay allí detrás de esa política, que claro, que se ve desordenada, que un día se ve caprichosa y que con todo lo que está pasando es, bueno, esto lo uso como una estrategia para conseguir que México desplace yo no sé cuántos miles de millones de dólares a la frontera para que no haya migrantes y para que el tráfico de fentanilo y quién sabe qué más cosas que pasarán por allá, ellos adopten una política. Bueno, y con esto paro porque hay mucho que conversar. Ótimo, e aproveitando que o José Manuel falou sobre a importância de analisar a realidade, a importância da negociação e a ideia que todos temos setores estratégicos para proteger, eu passo a palavra agora para a Diana, para uma nova rodada de perguntas sobre o impacto dessa política comercial dos Estados Unidos sobre a América Latina.
Gracias, Natalia. Bueno, esta es una pregunta general también para todos, aunque creo que ya la hemos abordado, pero lo importante es para que nuestro público entienda la perspectiva de Brasil, México y Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué impactos tuvo la política arancelaria en los países de América Latina y específicamente en nuestros países, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las principales reacciones de los gobiernos? Los tres lo hemos hablado, ¿sí? Como que todo. Es un poco de nos quedamos callados, pero digamos que en términos reales y cómo nos afecta. ¿Cuál creen ustedes que fueron estos efectos? Entonces, si quieren, comenzamos con Magali, si você quiere comenzar con mudar o orden. Sim, posso começar. Bom, eu vou falar de uma forma mais geral a respeito dos impactos mais imediatos que eu vejo e mais amplos, e depois, talvez, focalizando mais no Brasil, que é onde eu conheço melhor. Bom, o que eu vejo como principais impactos? Primeiro de tudo, um aumento de incerteza para importadores, exportadores, investidores. Eu acredito que, por mais que essa política tarifária revolva, sirva como o José Manuel tem colocado, algo que provoque a nos pensar o que vinha sendo o comércio internacional antes e o quanto isso muda e nos força a nos mover e buscar negociações, mas eu acredito que a forma como as coisas vêm acontecendo, elas geram muita incerteza e já se pode notar impactos em investimentos em setores industriais, no Brasil, no México. Certamente veremos queda nas exportações em setores importantes, como aço, alumínio, manufaturados. Outro impacto é o desvio de fluxos comerciais, né, que vai fatalmente acontecer, com riscos e oportunidades para a América Latina, não é? A substituição das importações chinesas para os Estados Unidos tende a aumentar a exportação do Brasil, principalmente de agronegócio, soja, carne, são os principais produtos que se imagina nesse início. Por outro lado, tarifas sobre o aço e alumínio impactam de forma negativa exportadores latino-americanos. Uma terceira possibilidade que eu vejo é uma pressão nas cadeias produtivas, né? E aí imagino que México, que está mais, cuja economia está mais entrelaçada com a economia americana, e Blanca vai poder falar isso muito melhor que eu, tenha um impacto bastante forte, setor automotivo e tudo mais. E isso tudo exige um reposicionamento geoeconômico da região, que não é o tema que falaremos agora, acredito que seja uma pergunta mais para adiante. E a América Latina, nesse sentido, ela tem sido marcada por um pragmatismo econômico, e vejo uma falta de coordenação regional que pode nos comprometer e, por outro lado, nos mover a oferecermos respostas mais, talvez, coordenadas, mais inteligentes. Então, essa como uma primeira ideia de impactos que eu vejo. Obrigada, Magali. Ahora, doctor José Manuel, la misma pregunta, pero desde la perspectiva de Colombia, ¿cuál sería una respuesta? Bueno, sé que, gracias. Dejamos callada a Blanca, pensaba que le iba a dar la palabra a Blanca. No, es que Pero estamos variando el estaba orden. pensando Venga, sí, gracias. Mire, lo que sé que el gobierno ha hecho es que ha enviado gente
hacer la fila del lobby. Entonces, seguramente los lobistas y las firmas de abogados y bueno, y lobistas en comercio que se habían disuelto un poco en Estados Unidos deben estar felices y tienen nuevos trabajos. Entonces, muchos se están yendo desde el punto de vista de gobierno, empresarios que me parece increíble que lo estén haciendo por su cuenta, están yendo a hacer lobbies ellos solitos o asociaciones para ir a hacer conversaciones, lo que crea un desorden en el caso de Colombia interno. ¿M? No hay una coordinación interna, no porque el gobierno no quiera, sino porque todos están yendo por su lado y que creen que tienen más posibilidades que no las tienen para, para negociar sus productos. Entonces, los empresarios negocian por su lado, pagan los lobistas para que le bajen individualmente, no a todos los productos, sino a sus productos de interés, ¿sí? Entonces, hay gremios que están avanzando en eso y el gobierno pues también ha hecho sus avances y otros, y políticos. Entonces, en esto todo el mundo pesca. Entonces hay políticos que están pescando. Entonces eso a nivel interno. A nivel exterior, eh, bueno, voy a, voy a decir algo, cosas disruptivas que sé que probablemente no están tan de acuerdo, pero el mundo no, pues lo voy a decir fuerte primero, pero solo es para llamar la atención. El mundo no se acabó acá. El mundo sigue. Es decir, entre nosotros seguimos guardando las hipocresías propias del comercio. Es decir, eso no ha desaparecido. Nosotros tenemos comercio con México bastante. México exporta a Colombia, exportamos a Brasil, que dicho sea de paso, tienen sus propias restricciones. Y entonces, si nosotros fuéramos Trump, deberíamos decir, oiga, venga, aquí esto no nos dejan importar. Entonces, exportar, perdón, y nuestros productos y nuestros inversionistas tienen unas dificultades muy grandes para entrar a México y Brasil. Entonces vamos a imponer unas tarifas y empezamos a mirar qué hacemos. Podríamos adoptar ese camino, pero no creo que sea el correcto. Lo importante es mantener el statu quo en nuestro comercio y mirar cómo podemos fortalecerlo y cómo podemos bajar y hacerlo más libre de verdad. O irnos a eh, resguardar unos espacios que estamos resguardando con medidas o que nuestros otros países, aquí en Colombia no hay nada que se esté protegiendo, no se protege nada, pero, pero sí uno ve en otros países que hay sectores que se protegen. Entonces, seguimos allí. Frente a Europa, lo mismo, pero en el caso nuestro, digo, Colombia y pasará sé que pasa con Brasil, porque la política de protección forestal es una política que nos está afectando, afecta el café, afecta el cacao, afecta el aceite de palma, esos tres productos, pero si seguimos contando con Europa, nos tienen afectado el comercio de banano desde hacía muchos años y hemos vivido con eso. Y ahora estamos adoptando, bueno, las políticas internas frente a Europa y exportamos a China algo. Aquí hubo críticas porque estábamos abriendo o tratando de abrir mercados y acercándonos a África. Los partidos de derecha que critican al presidente, pero tenía toda la razón desde el principio para abrirnos a África, pero ahora con mayor razón, simplemente para salvaguardarnos. Eso es que en general uno puede hablar de Colombia, pero una reflexión que nos pasa, que pasa por todos. Si nos han impuesto a los mismos productos el 10%, pues seguimos igual en términos competitivos. No es nuestro problema en este momento. Hay unos problemas graves que tienen que ver con las relaciones comerciales entre los privados. ¿Ok? ¿Quién asume esas cargas? ¿Quién va a pagar? ¿El exportador o el importador? Ya hay una cantidad de conflictos que podríamos empezar como asesores, nuestras oficinas, Blanca, Natalia, empezar a asesorar cómo vamos y Magali, cómo vamos a trabajar con esos exportadores sobre las modificaciones de los contratos. Eso es algo que uno se tiene que empezar a preguntar y paro acá.
Muchas gracias, Diana. Gracias, doctor. Bueno, y Blanca, por favor, cuéntanos desde México, ya teniendo estas dos perspectivas, sobre todo ustedes que geográficamente tienen encima esta situación, ¿cuál es tu perspectiva? Muchas gracias. Sí, literalmente tenemos encima la situación geográficamente nada más, ¿no? Pero, pues justo, en general se ha visto o se ha considerado, incluso acá en México, al interior, que terminamos siendo uno de los pocos países quizá que logramos mantener una posición relativamente privilegiada. O sea, incluso cuando se anuncia, ¿no? Mes con mes, que no sabemos ya qué va a pasar en mayo, ¿no? Pero desde marzo eh, se anuncian primero la suspensión, ¿no? De los aranceles, pues en México se celebraba, ¿no? Y el gobierno también celebraba que se hubieran otorgado, pues como un mes de gracia. Ahora, no sé, también, pues si nos vamos a ir, parece, al menos hasta ahora, pues parece que no tanto, pero en algún punto era, pues también pensar de si nos íbamos a ir los 4 años que estuviera o que durara la administración Trump yéndonos mes con mes a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Pero entonces, al final, o sea, pues México, como decía, es uno de los pocos países que tiene esta posición relativamente privilegiada, pues gracias al TEMEC, ¿no? Al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque pues nos excluye también de los aranceles, pero lo que sí es que, y más bien la realidad, pues es que no tenemos o no estamos exentos más bien de impactos negativos, porque justo como comentábamos antes de iniciar la sesión, pues sí tenemos que sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, pues sí son objeto de estos aranceles específicos del 25%, y obviamente pues especialmente también, y acá entran los productos que no cumplan con los criterios de contenido regional establecidos en el tratado. Ahora, también lo que se ha visto es que quizá todo esto pues nos deja a México con una ventaja comparativa relevante quizá frente a competidores como China, que pues la verdad también, pues China es nuestro competidor, ¿no? China, Vietnam, India, entonces, pues ellos son nuestros competidores y sus productos pues sí van a verse afectados por los aranceles. Entonces, pues ahí tenemos una cierta ventaja comparativa. Pero, pues, hablando de los otros sectores, pues obviamente los productos van a sufrir encarecimiento, ¿no? Y quizá pues ya no se van a preferir productos que vengan quizá pues también de México y eso nos deja con poca competitividad. Y pues justo como decía también Magali, nuestra economía está íntimamente relacionada con la de Estados Unidos y con el comercio de Estados Unidos. Somos el principal socio comercial ya de Estados Unidos. Entonces, pues sí va a tener, y ya se habla cada vez más frecuentemente de que esto va a poder o va a desacelerar la economía mexicana, ¿no? Y obviamente pues eso nos va a dejar con repercusiones en empleo, en la inversión extranjera, ¿no? Hemos visto también cómo ha estado fluctuando el precio con el dólar. Y ahora, como respuesta, lo que se ha establecido en México, que también veíamos, que platicábamos antes del inicio de la sesión, pues es que no, no hemos establecido aranceles, ¿no? Pero sí se adoptó en México, va a sonar, va a sonar muy raro, pero adoptamos el Plan México de 2025. Entonces, este es un plan que tiene un enfoque para fortalecer la economía mexicana, la economía interna, y tratar de reducir la dependencia de mercados con los que no tenemos tratados comerciales, también pues con la idea de aprovechar el nearshoring. Entonces, incluye dentro de este plan, se incluyeron estímulos fiscales justo para fomentar la inversión y la capacitación. Se busca crear, dentro de este plan se busca crear lo que se llaman polos de bienestar, que van a ser, pues,
zonas con regímenes fiscales y aduaneros especiales. También se van a plantear pues nuevas oportunidades y pues quizá también pues de interpretación normativa, de cumplimiento y que pues este plan también se utilice como una herramienta para las empresas. Entonces se busca incentivar la producción nacional, que pues acá yo creo que sí estamos entrando un poco más en la parte de la hipocresía, ¿no? Porque pues al final es cierto que pues a todos nos gusta el libre comercio hasta que afecta a nuestros intereses. Ahora, yo quizá añadiría ahí la inquietud que siempre he tenido de, bueno, pues defendamos en Latinoamérica nuestros intereses, no los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que de verdad busquemos el desarrollo interno de nuestras economías. Y pues yo justo con esto que les contaba del Plan México, también en México se ha buscado el relanzamiento. Ya teníamos desde hace mucho este sello que se llama Hecho en México, ¿no? Para que las personas pues ubiquen los productos que son hechos en México. Se relanzó ese programa, que también es algo que pues a mí me ha dado mucha curiosidad, porque es completamente cierto que pues vamos a Europa y vemos de dónde viene cada aguacate, ¿no? Vemos un stand de los productos que sí son suizos, y nosotros en México, eso a mí me ha causado mucho conflicto. Sí, aunque tengamos el hecho en México, nosotros vamos al mercado, vamos al supermercado y no vemos qué productos vienen de dónde, ¿no? Entonces, no sabemos cuáles son los productos mexicanos, asumimos que los aguacates son mexicanos, aunque pues muchas veces no lo son ya, pero pues yo confiaría en que este plan México cuente con incentivos para la producción nacional y para el desarrollo de la economía pues mexicana. Gracias Blanca. Bueno, sí, mira, qué interesante esta perspectiva que los tres ponen, porque claro, son contextos político-económicos bien diferentes. Quisiera hacer dos preguntas muy particulares, una para Magali, otra para José Manuel. Empezando con Magali, esta pergunta é o que você disse em sua resposta anterior. Olhando para o futuro, quais setores econômicos da América Latina têm o maior potencial de serem afetados pela evolução da relação comercial entre os Estados Unidos e a região? Bem, eu já tinha comentado o setor do agronegócio, principalmente para o Brasil. Pensando em México, setor automotivo e de eletrônicos, autopeças, que a Blanca já comentou. Dois setores que nós não falamos aqui, aliás, eu diria três, e eu também gostaria de ouvir os meus colegas, o setor de mineração e energia, que certamente os Estados Unidos vão buscar fontes alternativas, principalmente de minerais como lítio, cobre, os minerais críticos necessários para a transição energética. A América Latina é rica nesses minerais, e eu imagino que exista aí um grande potencial para que esses setores substituam e para que a América Latina possa exatamente desenvolver uma política eficaz para para esse setor específico, que até onde eu sei não existe. Setor de calçados, têxtil e vestuários também são setores que devem ser impulsionados, principalmente no caso do Brasil, o setor de calçados, o setor tem estado bastante confiante de que pode ser uma oportunidade. Já no têxtil e vestuário, acredito que outros países mais da América Central devam também se desenvolver e ter oportunidades com relação a esse desvio de comércio que acontecerá. E, por último, um último setor que eu diria é o setor de transição verde e bioeconomia, setores como hidrogênio verde, soluções baseadas, de uma forma geral, nas questões climáticas, energias renováveis. Imagino que sejam setores também que
grande oportunidade de desenvolvimento para a América Latina. Obrigada, Magali. Bueno, antes de pasar a la pregunta para el doctor José Manuel, no sé si Blanca o el doctor José Manuel quieren hacer un comentario sobre estos sectores tan específicos. Yo estaría de acuerdo. No sé Sí, también. si me perdí, muy seguramente, porque yo había prometido desde el último webinar empezar las clases de portugués y no los empecé, pero también justo había escuchado que en algún, pues en el radio, alguna cosa así, que por ejemplo, en América Latina también hay mucho espacio para startups de tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, que en Colombia tienen Didi, ¿no? Y todas estas pues empresas, ¿no? Que tienen que ver también con aplicaciones y demás. Entonces, quizá también ese es pues que no sé si por ahí la Magali lo haya mencionado y yo no lo capté, pero quizás solo el último sería el único que incorporaría si acaso faltara. Doctor José Manuel, ¿usted tiene alguna que agregar o un comentario? Comentario. Pero sí, porque el comentario viene a lo siguiente. Eh, estamos en una conversación de hace 60 años. ¿A qué me refiero? Estamos en una conversación en donde solo estábamos hablando del comercio de bienes. Y se nos olvida que también está el comercio de servicios, que que a nivel interno de todos nuestros países hoy en día representa más del 65-70% del Producto Interno Bruto y eh, y de los puestos de trabajo, del empleo. Y se nos olvida también que estoy hablando de la estructura de la OMC, para eso es lo que me sirve la OMC hoy, para dictar clase y para decir que no sirve. Pero entonces también tenemos todo lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología o más bien producción de conocimiento. Entonces, por eso el mundo no se ha acabado, siguen las cosas. Hay comercio nuestros países no tienen problema para incorporarse en Estados Unidos, si es que solo vamos a hablar de los Estados Unidos, para producir servicios, para tecnología, porque no estamos en la guerra comercial y de la punta de, de los, de la producción o de los negocios que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos de microconductores, microchips, o de inteligencia artificial. Ni siquiera tenemos una gran producción para telecomunicaciones, para redes 5G, que esa es la gran pelea que hay en este momento. Ahora, para decir que, ok, en el caso de Colombia seguimos siendo, nos desindustrializamos, venimos desindustrializándonos desde la caída del muro de Berlín, cuando empezamos a adoptar las políticas liberales en materia de comercio, porque empezamos a bajar los aranceles, liberalizar, quitar todas las barreras arancelarias, y aquí es muy libre. Entonces eso lo que hizo fue desindustrializar el país. El acuerdo multifibras era importante, pero en el GATT, en la OMC, y dejó de ser importante entonces en ese sector en donde se centraban muchas de las esperanzas en Colombia, en el sector textil y de confecciones. Pues eh, Vietnam, India, Turquía, todos estos países nos ganaron en el caso colombiano. Entonces, allí no hay mucho que hacer, porque además la cadena productiva, bueno, sigue integrada en algunas cosas con las importaciones de algodón de los Estados Unidos, ¿m? Algunas importaciones de China. Ahora, sectores en donde podemos trabajar, son intensivos en conocimiento, son en todo lo que tiene que ver con la bioeconomía y los agroinsumos con base biotecnológica. Hoy en día, y bueno, y la industria farmacéutica. Hoy en día dependemos de la industria
tradicional química. ¿Mm? Bueno, eso allí podemos trabajar porque lo que esté más ligado a la producción agrícola, que es lo que más exportamos, bienes agrícolas. ¿Mm? Los que les decía, las flores, exportamos el café, exportamos banano, estamos, Blanca estarán comiendo aguacate colombiano, estamos exportando mucho a Estados Unidos, son muy buenos. Los mexicanos también, pero pues bien. Entonces, allí es donde están muchas de las oportunidades, y no hay que descuidar y dejar de pensar. De pronto las noticias de los próximos meses, para irnos tristes, es que vamos a empezar a tener restricciones en materia de importación de servicios o de software. Porque si ya no queda nada con los bienes y si la política, como decía Magali, es la política del espectáculo, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda darle ahora a los servicios. ¿Y cómo nos va a ir ahí? Pues nos va a ir bastante mal. Ahora, que la política, que Estados Unidos se tiene un déficit comercial, es en bienes. Pero venga, ¿qué pasa con toda la producción tecnológica de sus productos farmacéuticos que es gigantesca? Nosotros, hay un déficit comercial en productos químicos. Bueno, de China vienen los agroquímicos porque ellos sí compraron todos los agroquímicos y por eso la industria europea ahora habla de los bioinsumos para el sector agrícola. Pero entonces, tenemos un gran déficit en servicios con Estados Unidos, servicios financieros, servicios de seguros, software, todo lo que pagamos en regalías por todas las plataformas, por todos los libros, oiga, en Estados Unidos, el ingreso de los Estados Unidos se triplica su ingreso por exportaciones en esos sectores. Entonces, hagamos las cuentas completicas si es que queremos hablar de una nueva reconfiguración del comercio internacional. Entonces, termino con eso para seguir conversando. Gracias. Gracias, doctor Samuel. Siguiendo con usted una pregunta muy particular y sobre todo por esta hipocresía de la que hemos estado hablando y por el hecho de que no se ha acabado el mundo por esta guerra comercial, más allá de los aranceles, ¿qué otras herramientas de política comercial ha utilizado Estados Unidos en estas circunstancias y cómo ha afectado a América Latina? Usted ya mencionó algunas, digamos, generales al comercio internacional, como puede ser el TRIPS, pero si miramos aspectos como las normas técnicas o fitosanitarias, ¿qué otras cree que podríamos empezar a ver en este nuevo estado de las cosas? Doctor José Manuel. A mí me está preguntando. Sí, Pensé, sí, señor. me hizo repetir. Bueno, venga, yo decía, ojalá no se me olvide decir esto cuando pasen Blanca y Magali para decir, mire, lo que hay aquí es, de todo lo que hay para preocuparse, hay una cosa más grande, ¿sí? Y que estamos en medio de una guerra económica. No es una guerra de tarifas, no es una guerra simplemente de tarifas, de aranceles, de aranceles como se ha hecho ver, es una guerra económica. Es un nuevo tipo de guerra explícita, en donde se están peleando hegemonías y en donde China empezó a responder ya la semana pasada. Es como, haciendo un paralelo, es como la invasión primero a Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial y luego la invasión a Polonia, y eso sí generó la guerra. Aquí eso es lo que está ocurriendo. Es decir, y es explícita. No queremos que entren las inversiones chinas a Estados Unidos en sectores estratégicos de alta tecnología. Y tienen todas las restricciones. Las tienen desde el primer Trump, creo. Yo no me acuerdo, pero con Biden seguro sí las tenía. Todas esas restricciones.
Se utiliza un sistema de sanciones que sería un siguiente paso en esa guerra económica, o son sanciones eh, soterradas en donde empiezan a golpearse en sectores estratégicos, es decir, es guerra. Nosotros estamos en la mitad, digo, los que Ujú. no estamos participando de ese discurso y que no tenemos cómo participar porque no tenemos cero recursos de poder. Y cuando dos elefantes están peleando, los ratones se hacen a un lado, no se meten en la mitad. Y esa es lo que está pasando. Entonces quería referirme a eso. Hay una guerra económica. Y algo muy grave para América Latina, que viene ocurriendo y lo hablábamos hace 2 años en la conferencia de SEAL en Bogotá, en el externado que la hicimos. Eh, Estas políticas que se están adoptando, porque lo que está pasando viene de antes, o sea, nos están empujando a coger bandos. China empezó la semana pasada ya a hacer giras, el primer ministro empezó a hacer giras en Asia para empezar a tratar y ya tiene un discurso. Pues China estaba callada, no decía nada, no se le veía, pero ya está empezando a tener un discurso y una estrategia de guerra económica. De guerra económica desde el manejo de los medios o la información que se está enviando a los medios, que es algo de lo que ha sucedido en Estados Unidos, algo de lo que sucede en Europa. Y bueno, y esto aquí, Europa, si nosotros estamos preocupados, yo creo que el papel de Europa, y sigo yendo con el mundo, discúlpeme Diana, que porque Colombia, pero es que la cosa es global. Ujú, Se ha de acuerdo. desnudado la pobreza de Europa y la falta de capacidad de influencia real en el mundo. Ellos son, nosotros estamos como en el tercer escalón o en el cuarto. Estados Unidos, China son los poderosos que están en la guerra. En un segundo nivel está en Europa, pero sin nada que hacer, sin mucho que hacer. Y en un tercer nivel estamos nosotros. Pero ya se descubrió que Europa no tiene recursos económicos, no tiene recursos de poder para enfrentar esta situación. Están en la fila todos rogando como nosotros. De pronto ellos están en la parte baja del estadio con posibilidad de tocar al árbitro, pero no de entrar al juego. Y nosotros estamos por allá arriba viendo el partido desde bien lejos, en las graderías de arriba. Ujú. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cómo sobrevivir sería la pregunta en una guerra comercial para ver qué queda? Porque lo único que queda de las guerras son perdedores. ¿Qué vamos a hacer y quién está pensando eso en nuestro gobierno y en nuestros gobiernos? A ir más allá, o sea, deberíamos los académicos, bueno, aunque yo soy double hatting, hago aquí de académico y de practicante, pero ¿qué podemos hacer y qué vamos a pensar? ¿Mm? Con todos los problemas políticos que tenemos al interior de nuestros países que no se dejan pensar y no se dejan actuar, tenemos que pensar qué va a suceder en el futuro, ¿sí? Después de que esta guerra termine y quién sabe cuándo. Porque Ujú. aquí yo creo que va a ser de un ganador y un perdedor y eso no puede pasar. Es guerra de destrucción total económica. China no va a dar su brazo a torcer. Estados Unidos está dando la pelea, tiene todo el poder económico y militar y de influencia en todo el mundo. Tiene una ventaja muy grande sobre China en eso. China tiene otras ventajas, pero ¿qué va a quedar de esta guerra económica? Yo pregunto más de lo que respondo, yo sé, pero todos los días me hago demasiadas preguntas. Bueno, Gracias. gracias, gracias, doctor. Yo creo que con eso podemos continuar con nuestra siguiente tanda de preguntas, porque con lo último que usted ha dicho es que precisamente esta guerra no es solo por aranceles, sino es por todo, es política, es económica, es social. Le doy la palabra a Natalia para continuar con la tanda de las preguntas de estrategias y desafíos geopolíticos.
Obrigada, Diana. Então, como você mencionou nessa nova rodada de perguntas, a gente tem como objetivo analisar esse aspecto mais amplo até de uma perspectiva geopolítica e geoeconômica, né? Como nossos convidados já mencionaram aqui, a gente está diante de uma guerra econômica e não apenas de tarifas, né? Então, os Estados Unidos, como nós vimos no primeiro bloco, ele está implementando uma política que é disruptiva em alguns aspectos, mas em outros representa uma continuação de uma política de subsídios, de uma política de controle de investimentos e de uma política que, em última instância, reflete esse momento da quarta revolução industrial, em que os Estados Unidos está numa grande disputa por supremacia tecnológica com a China, né? E também, como já colocaram os nossos convidados, nós da América Latina somos pequenos frente aos elefantes, né? Como disse o José Manuel, que representam os Estados Unidos e a China. Então, a minha primeira pergunta vai para Magali, né? Magali, como você vê os países latino-americanos nesse contexto? E se você visualiza algum tipo de articulação entre os países latino-americanos ou se eles simplesmente estão ali perdidos, adotando políticas isoladas, né, sem coordenação. Essa pergunta é muito difícil de ser a primeira a responder, mas eu vou começar, vou tentar e conto com a ajuda dos meus colegas. Sinceramente, eu não vejo uma estratégia regional. Espero que me corrijam se eu estiver errada, mas, para mim, há uma ausência de estratégia regional, pelo menos o que se escuta da imprensa, dos governos, da retórica que os governos têm, dos discursos oficiais, é que existem estratégias nacionais de curto prazo, buscando oportunidades, como é o caso do Brasil com o agronegócio, e setores que se pode sobrar aí boas oportunidades, estratégias que além de ser de curto prazo, elas podem ter um curto prazo mesmo, porque a gente sequer sabe o que vai acontecer a seguir, que tipo de reviravolta pode ocorrer. Em segundo lugar, vejo uma fragmentação política, não é? Brasil tentando buscar ali se equilibrar entre Estados Unidos e China, fortemente dependente da China no agro, principalmente, mas ao mesmo tempo buscando ali uma cooperação, um possível diálogo com os Estados Unidos, principalmente na questão da transição energética, que é onde eu tenho visto mais o diálogo do Brasil com os Estados Unidos, principalmente do setor privado. De outro lado, do lado governamental, tem um movimento ali no Mercosul de busca por acelerar negociações com outros parceiros para buscar diversificar. Então, o Mercosul ali tentando acelerar negociações com Singapura, com a região de EFTA, com os Emirados Árabes. Me parece um esforço realmente de buscar novos parceiros e reduzir a dependência de ambos, tanto de China quanto de Estados Unidos. A Argentina se alinhando, iniciando um alinhamento estratégico direto com os Estados Unidos. Então, deixo México e Colômbia para os especialistas falarem, mas eu não vejo uma possibilidade, pelo menos nesse momento, de articulação, seja política, seja econômica, seja enquanto uma estratégia como região. E, de novo, espero muito estar
errada ou menos em parte errada e existir algum tipo de possibilidade de articulação que vocês visualizem. Obrigada, Magali. José Manuel, Blanca, se quiserem reagir na reação aos comentários de Magali. Sí, pues otra vez completamente de acuerdo. Digo, creo que justo la idea de tener esta plática nacía de este cuestionamiento, ¿no? Que teníamos bueno, de cuál es la respuesta de América Latina y si había y si podía haber una respuesta en conjunto e incluso como el llegar a el por qué no la había, o sea, por qué no estamos teniendo una respuesta como Latinoamérica de manera y una estrategia, ¿no? Ante pues esta situación compleja en medio de esta rivalidad entre Estados Unidos y China. Digo, entendemos completamente no justo esto de pues se están peleando dos grandotes y nosotros nada más nos vamos a quedar ahí revolcados y dando vuelta quizá, pero quizá pues también es pues no sé, una posición quizá un poco idealista, ¿no? Que discutíamos Diana con Diana, de bueno, de ¿será posible que Latinoamérica pueda tener una estrategia en conjunta? Porque completamente, como decía Magali, digo, hay enfoques divergentes, hay una falta de coordinación, quizá hay hasta desinterés de coordinarnos, ¿no? Aunque tengamos estas iniciativas de integración como incluso o sea, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, pero que la realidad es que son iniciativas que han tenido un alcance limitado, o sea, no se han logrado articular y como de forma que puedan presentar una estrategia común ante esta situación que tenemos. Incluso, pues últimamente y muy recientemente, ¿no? La reunión o la novena cumbre de la CELAC de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pues sí reunió pues a distintos países e incluso, por ejemplo, Brasil y México y algunos otros países, pues sí impulsaron o trataron de impulsar la búsqueda decían, una sola voz para enfrentar las medidas proteccionistas de Estados Unidos. Aunque incluso cuando se dio la situación de los aranceles, de la amenaza de aranceles con Colombia, también se convocó a una reunión de la CELAC que no fue atendida, ¿no? Entonces, pues acá tanto el presidente brasileño como la presidenta Sheinbaum, pues han tratado de mediar porque haya un programa, pues, de acción más estructurado para fortalecer la inserción la inserción internacional, pero pues la realidad es que tampoco se ve que sea una herramienta que vaya a lograr coordinación efectiva, ¿no? También yo, pues ahora pensando, ¿no? Después de que nos preguntábamos y después de estar analizando y pensando justo para este webinar, es, a ver, pues la realidad es que, como ya también decía Magali, pues tenemos una diversidad de intereses y de posturas entre los miembros de Latinoamérica y pues eso nos limita la capacidad de mantener una respuesta común y conjunta que le haga frente efectivo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, no sé, yo tenía otra vez, ¿no? Cuando platicábamos de entrada que se nos ocurría esta página, esta plática, pues yo pensaba que íbamos a poder tener grandes respuestas y soluciones, pero también yo me quedo con más preguntas y más inquietudes y preocupaciones. Claro, sí, así es. Sí. Bueno, yo quisiera reaccionar sobre un tema para tratar de responder. Eh, Fijémonos en la política que está ocurriendo, que está proponiendo Trump. Él lo que ha hecho dentro de las muchas cosas es poner a los países en todo el mundo, pero bueno, en América Latina, que es de lo que estamos hablando, y a Colombia, y México, Brasil, pero también está, bueno, todos, Chile, eh, Argentina inclusive. Que no se ilusione, que le va a ir bien allá a Argentina o a Milei.
Pero es lo siguiente, nos ha puesto en el dilema del prisionero, es ese juego que tenemos. Entonces, ¿cómo jugamos? Y lo que mencionaba al principio es, todos están haciendo fila al lobby y lo que está sucediendo es que eh, funcionó perfecto. La política del policía malo todo el tiempo eh, diciendo a ver cuál de ustedes se va a declarar culpable y quién viene aquí primero y se arrodilla. ¿Mm? Entonces, la política de sálvese quien pueda frente a Estados Unidos, bueno, tendrá un espacio. Pero la Unión de América Latina, en mi opinión, en este momento, no debe ser cómo enfrentar a los Estados Unidos o para ir a enfrentar a Estados Unidos juntos. Eso sería un punto. El asunto porque la CELAC no va a servir, o sea, para el tema de los aranceles y la peleita o la escaramuza que se armó aquí en Colombia, ¿m? con, con, con esos tweets que se lanzaron y por lo que ocurrió que ya todos sabemos que fue con los migrantes que estaban entrando en esos aviones. Entonces, esto no sirve y eso no va a pasar prácticamente. ¿Por qué? Porque justamente la política del prisionero funciona en que todos se quedan callados. Y pasa como en cualquier eh, política de poder en donde se van sacrificando uno a otro y el otro y nadie dice nada hasta que te toca a ti. Eh, Eso va a seguir pasando. La pregunta y la posible respuesta es, ok, mientras voy a Estados Unidos o me llaman para ver qué es lo que quieren, y ojalá no me llamaran, pero tarde o temprano me va a tocar. eh, México lo vive de frente todos los días, pero en el resto, ¿qué podemos hacer? Pues integrarnos entre nosotros, porque hay un problema grande que es la preocupación más grande es qué pasa si cierran las importaciones de ciertos productos míos en Estados Unidos. O ya no puedo competir porque me subieron el arancel y en esa política del prisionero, del dilema del prisionero, ese le bajaron a eh, cualquier país europeo o cualquier país africano o de Asia el arancel al café. Y nosotros nos lo subieron al 30%. ¿Dónde vamos a poner esas exportaciones? Y ese es uno de los asuntos que pues es el arma de negociación y que es del miedo, basada en el miedo, en donde pues estamos allá o podremos ser objeto de manipulación. ¿Dónde va? El problema es que si nuestros productos, como en el caso de Colombia, son en su mayoría agrícola, pues o van a quebrar muchos o los productos van a bajar de precio. O sea, lo que, lo que voy en contra, yo no sé si, porque yo voy casi en contra de todo el mundo, si es la costumbre, desde chiquito que era el rebelde de la casa, pero desde pequeño se dice en otras partes, pero porque lo que veo es que eh, eh, los productos que no puedan entrar, ¿m? Lo que va a hacer es que los precios bajen. Bueno, y bajan y pueden haber muchos quebrados en el camino. Pero en Estados Unidos se dice, no, que Estados Unidos no, que sus consumidores les va a subir el precio y la inflación. Oiga, cuando hay una sobreoferta, yo ya estaba pensando, bueno, ¿será que me espero y bajan los precios de los carros para poderme comprar uno? Entonces uno dice, no, que van a subir y los celulares, no. China va a tener un stock gigantesco de mercancías que nos va a fregar a todos, nos va a hacer la vida más difícil en muchas cosas. Ahí van a bajar los precios. ¿Cómo voy a competir? Y ahí es donde América Latina tiene que hacer algo para crear ese arancel externo común, tal vez. ¿M? Y lograr y articular nuestras cadenas productivas, hacer un nearshoring, porque el nearshoring estaba pensado era cómo le exporto a Estados Unidos, cómo le exporto a Estados Unidos. En toda América Latina yo oía a todos los asesores diciendo, bueno, ¿cómo le exporto nearshoring a Estados Unidos ya que está
peleando con China porque la pelea viene desde antes. No, ¿cómo hacemos un nearshoring y cómo nos integramos más entre nosotros? Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestros gobiernos. Pero como dijo Magali, nuestros gobiernos están en sus retóricas internas y seguiremos haciendo estos webinars a ver cómo nos va, a ver si alguien nos escucha, ¿no? Gracias. Muito obrigada a todos por essa rodada de perguntas. Considerando o tempo, eu vou passar então a palavra para a Diana, para a nossa última rodada. Já também convido os participantes a mandarem eventuais perguntas que tenham para o nosso chat. A gente tem, na verdade, um chat e uma sessão de perguntas e respostas. Aqui na barra de cima tem um P e o R e um ponto de interrogação. Então, quem quiser pode mandar perguntas para lá, tá bom? Que a gente vai responder aqui ao final. Obrigada, Diana. Gracias, Natalia. Sí, digamos, a modo de resumir y no cerrar, porque esto seguirá y espero que nos vuelva a reunir a todos, pero a modo de resumir en este punto en el que nos encontramos de la situación, de la crisis, de la contingencia, a los tres, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Cuáles son los caminos para el futuro? Y lo digo teniendo en cuenta lo que han dicho, lo que dijo el doctor José Manuel, por ejemplo, un arancel común, ¿cierto? ¿Cuáles serían las principales prioridades entonces que como latinoamericanos deberíamos tener para adoptar un punto de vista colectivo individual, que al final esa sería como la ruta a seguir? Entonces, si quieren, ¿quién quiere comenzar? Si quieres, Magali, si você quiser ser a primeira, qual é o futuro, ou os caminhos para o futuro, as principais prioridades que os países latino-americanos deveriam adotar do ponto de vista coletivo, individual? A primeira coisa que eu diria que é importante, e talvez eu esteja sendo ingênua, é que nós vivemos num momento daquilo que tem se chamado, né, de uma nova ordem geoeconômica. Não se pode mais falar de política comercial separada de outros tipos de política industrial, como o José Manuel comentou muito bem logo no início, de política de segurança, de política energética. E eu acredito que nós, como região, enquanto nós não entendermos isso de uma vez por todas, de que essas políticas têm que caminhar juntas, nós não conseguiremos fornecer uma resposta. E não é apenas uma resposta, não é apenas uma reação, mas uma ideia de sermos protagonistas nessa nova ordem geoeconômica. De novo, pode soar ingênuo, num contexto que vivemos de fragmentação política, mas em termos de projeção para o futuro, é algo que eu imagino como um norte que poderia ser seguido. De forma mais pragmática, isso de uma forma um pouco propositiva e ampla, mas de uma forma um pouco mais pragmática, eu visualizo ou imagino como proposta a redução da dependência de China e Estados Unidos para a região de uma forma geral. É uma guerra comercial que parece que só começa, sabe-se quanto tempo mais ela durará e quanto mais ela será escalada, e para vivermos em tempos de guerra comercial é preciso resiliência, e essa resiliência deve ser buscada, pode ser buscada por nós, enquanto região,
talvez por um comércio mais forte, intra-regional. O José Manuel também comentou isso, o quanto podemos, entre nós, países da América Latina, exportar e importar produtos. Eu acho que isso seria uma forma de criar uma resiliência a uma guerra comercial que sabe-se lá quanto tempo vai durar. E acho que são essas as ideias de futuro que me vêm à mente, algumas um pouco ingênuas, outras um pouco mais pragmáticas, mas é o que eu imagino nesse momento. Obrigada, Magali. Blanca, ¿cuáles crees tú que son estos parámetros? Pues yo ya nada más, como de una forma muy resumida, justo y considerando, ¿no? Lo que bien dice Magali, que ya estamos ante un nuevo orden económico. Entonces, y no nada más también en temas arancelarios, sino también en otras, en áreas quizá, pues como, por ejemplo, para México, el litio también, que es importante, y también en América Latina, ¿no? Cuestiones que ya se han discutido como la tecnología, la infraestructura, datos. Entonces, considero que quizá también como región tenemos ahora que decidir si pues nos vamos a insertar en las cadenas de valor otra vez y solamente como proveedora de materias primas o como socios con capacidad industrial y tecnológica. Entonces, eso yo creo que solamente lo vamos a lograr si hay una visión regional y si hay voluntad de construir un modelo de desarrollo económico que sea propio, ¿no? Y otra vez quisiera comentar atendiendo pues a nuestros intereses y también por ahí, por ejemplo, justo en el discurso de la presidenta Sheinbaum de la CELAC, ella hacía mención de que, y mencionaba, ¿no? Que América Latina y que la región somos una comunidad que compartimos historia, cultura, geografía y que somos una región rica en todo esto y que en todo esto pues unidos somos mucho más fuertes. Yo creo que también, ya quizá también desde un punto de vista más, no sé, idealista otra vez, pues también creo que debemos valorarnos, ¿no? Y saber y que necesitamos también capacitar. A nuestra sociedad para que pues nuestra sociedad también pueda ser competidora y hacerle frente pues a estas grandes potencias como China. Digo, quizá esto no se va a lograr en un corto plazo, pero pues esperando, ¿no? Para el desarrollo de nuestra región. Gracias, Blanca. Y doctor José Manuel, por favor, si hacemos con usted el cierre. Bueno, muchas gracias. No, pues no hay mucho que agregar a lo que nuestras queridas profesoras Magali y Blanca han dicho. O sea, así es. Fortalecer las inversiones, la política industrial. O sea, me parece que, que nosotros fuéramos promotores de la CELALC y de algo de lo que hemos venido conversando desde hace varios años y que es tratar de avanzar en la convergencia y con un punto que de pronto sería lo que tendríamos que hacer, que ya hay unos avances, y es relanzar un tratado de integración latinoamericano. ¿Sí? Puede ser, varias de las ideas están sobre la mesa de relanzar UNASUR, ¿sí? E integrar esos asuntos. Pues, todos son temas que están en la CELALC, si uno se da cuenta y que todos están allí. Y por supuesto, o sea, esto porque no solo es el tema comercial de lo que estamos hablando, sino del fortalecimiento de las estructuras económicas internas de nuestros países. Debemos invertir más en infraestructura para unirnos, que logre eh, unirnos. Mucha gente se queja o compara, no, mire qué maravilla la Unión Europea, cómo se ha integrado bien, pero es que toda Europa es casi tan grande como Brasil. Y entonces, inclusive más pequeña, porque de, desde Turquía hasta Londres son 3, 4 horas en vuelo y uno no pasa 4 horas desde el norte de Brasil hasta el sur, son muchas más. Entonces, esas realidades hay que conocerlas, hay que
trabajar sobre ellas y trabajar en la integración en la infraestructura es un asunto muy importante porque esa infraestructura va a traer inversión, va a traer bienestar, va a traer empleos. ¿Mm? Y allí el ciclo virtual de la economía puede funcionar. Y en la política de seguridad, pues es nuestra seguridad interna, pero los nuevos retos de la seguridad que tiene la criminalidad internacional, que es un reto gigante para la región. Los desarrollos tecnológicos, ¿sí? No a gran escala o no para competir porque no tenemos todavía cómo con los grandes jugadores que son China y Estados Unidos, pero sí en desarrollos tecnológicos para productos de lo que habíamos conversado, bioinsumos, políticas farmacéuticas. Bueno, y unidos somos más, porque es que no tenemos otra opción. América Latina, lo había dicho y con esto cerraba en algunos eventos de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional, es nuestro espacio vital. Y siendo este nuestro espacio vital, por supuesto, sigo a Blanca en esta idea que ya la he repetido 3 veces, debemos proteger nuestros intereses. Son nuestros intereses regionales los que debemos construir y hacer evidentes para lograr articularnos en una articulación económica, no y para eliminar dependencias o para bajar la dependencia que tenemos hacia Estados Unidos y hacia otras regiones. Entonces, y no ser solo unos países exportadores de materias primas y de minerales. Eso es preocupante que sigamos siendo solo exportadores de minerales también en estos ciclos económicos. Gracias, Diana. Y gracias, Blanca, Magali, Natalia, qué bueno verlas. Bueno, muchas gracias, doctor José Manuel. Gracias a ustedes 3 por esta discusión tan interesante. No sé si tenemos preguntas del público, que creo que no. No tenemos preguntas del público. Pero espero que podamos reunirnos nuevamente los 3 em outro webinar de la Red Latinoamericana. Obrigada a todo pessoal por estar aqui esta noite conosco y bueno, y le doy la palabra a Natalia para que haga el cierre. Não, só gostaria de agradecer a Magali, a Blanca, ao José Manuel, Diana também por promover esse evento com a gente e falar, né, que a conclusão me parece que é a união de esforços na América Latina, né, que a gente haja mais conjuntamente, porque a gente não tem força para barganhar em termos individuais. A gente pode ter um setor mais forte, outro mais fraco, mas do ponto de vista coletivo a gente não tem força para ganhar, então a gente precisa começar a conversar e a se entender. E eu acho que a Rede Latino-Americana faz isso, de Direito Internacional Econômico, faz isso de uma forma singela, né? A gente brinca aqui dos nossos eventos em portunhol, mas a gente insiste que eles sejam em português e espanhol, porque também é uma forma singela da gente começar a se entender e a dialogar dentro do nosso espaço da América Latina, e isso se reflete, né, e deve se refletir ali nas nossas políticas macroeconômicas também. Então, gostaria de agradecer muito a todos os nossos participantes que estão aqui nos assistindo, e não deixe de nos seguir, né, nas nossas redes sociais para os próximos eventos e projetos também. Muito obrigada, gente. Até mais e uma ótima noite.